Continuamos acá en nuestro programa Diálogo Cristiano, recordándole que el tema que estamos tratando hoy es el bullying y su repercusión en la sociedad con la licenciada Tibisay Vera. Recordando que puede comunicarse con nosotros a través de la mensajería de texto en los números que aparecen en pantalla o por las redes sociales. Sí, en la parte anterior, para los que nos están sintonizando ahora, quedó una pregunta en el aire, que cuando hablábamos de los elementos del bullying o los que interactúan en el bullying, hablamos de acosador, acosado, hablamos también de los testigos, los observadores, ¿no? Que forman parte también de este proceso o de este sistema de bullying. Y la pregunta que quedó en el aire era que si una persona siendo víctima de bullying, acosado por los que practican el bullying, puede convertirse en un acosador o un victimario como tal. Por supuesto, llega un momento que se cansa de tanto recibir golpes, de recibir maltratos, humillaciones, vejaciones y durante cierto tiempo él va a mantener eso en secreto, pues no va a querer que, se ríe uno en particular, se burla de él y no va a querer que el resto lo haga. Entonces tiende a ocultarlo tanto del docente como parte de su familia, pero la situación lo llega a un grado de desesperación que de alguna manera opta por tomar una medida drástica, como es intentar contra su vida o atentar contra su vida, o va al grado de, se cansó y ahora me voy a desquitar. Entonces llega a ser, de víctima pasa a ser victimario. Sí, porque aunque hay que recomendarle a las personas que están pasando por esta situación que no pueden convertirse en victimarios, porque no podemos pagar mal por mal, ni maldición por maldición, tampoco violencia por violencia, acoso por acoso, maltrato por maltrato, no puede ser. Aunque lamentablemente hemos escuchado a personas que aconsejan a sus hijos es que si te hace, hazle, si te dice, dile. Entonces lo que vamos haciendo entonces es profundizando más el tema o profundizando más el daño y también creando ya no víctimas, sino victimarios que más adelante le van a hacer bullying a otras personas. Lamentablemente esa es una de las situaciones que se está viendo, ¿no? Fíjate que en los salones de clase se presentan situaciones bastante comprometedoras, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, tenemos el caso de estudiantes que al momento de que tú dices, vamos a trabajar en grupo, hay 20 estudiantes, y dice, vamos a trabajar en grupos de 4 personas. Por supuesto que serían 5 y 5, pero ellos dicen, no, yo voy a trabajar solo. Esa persona realmente está practicando bullying contra sus compañeros o simplemente se está aislando de él. Lo más probable es que él mismo se esté aislando al creerse superior o al creerse que no puede realizar el trabajo con los demás porque los demás no saben y él sí. Él se está de alguna forma autocastigando porque es el que se aísla del resto. Ok. Entonces, ¿existe una clasificación del bullying como tal? Sí. Bueno, diferentes autores lo categorizan según sus estudios, pues. Pero podemos considerar que hay unos bien puntuales como es el acoso psicológico o el bullying psicológico, donde hay un agresor que pretende minimizar el autoestima del compañero, donde a través de palabras, a través de humillaciones, intenta que esa autoestima cada día vaya minando, cada día vaya haciendo sentir de muchas maneras inferior a esa víctima. Está el otro, que es el acoso verbal, que si se quiere es el más generalizado, por cuanto allí se pretende a través de apodos, a través de palabrotas, de muchísimas maneras, se pretende también que la víctima en este caso sea una persona que no tenga forma de defenderse a través de las burlas, a través de muchísimas formas, pues hacen que este compañero se sienta pues cada vez más inferior, incapaz de defenderse. Está el otro, que es el acoso social, donde hacemos referencia, que se busca apartar, si se quiere, o segregar a uno en particular, aislándolo del grupo, apartándolo en cuanto a las actividades que se realicen, actividades colectivas, dejándolo de lado. ¿Y quién va a querer sentirse, aislado del resto, donde hay un salón lleno de estudiantes y que todos de muchas formas deben participar colectivamente? Está el acoso físico, que también es muy común por cuanto se busca a través de golpes, a través de patadas,
a través de empujones, que se siente que el agresor en ese momento es mucho más fuerte, es mucho más poderoso, y esa víctima cada día pues se encierra en sí mismo, cada día teme acercarse. Y más adelante, cuando veamos, si se quiere, las características que presentan cada uno, nos vamos a sorprender pues con las conductas que manifiesten esta persona o estos estudiantes en este caso. Y uno que es el que se ha extendido sobremanera a nivel internacional, que es el ciberacoso, donde a través de las redes sociales se ha buscado pues también hay un acoso específico del ciberacoso, que es el sexting, donde se pretende que o donde se hacen tomas de una forma erótica o en otro sentido pornográfico, donde hacen que una víctima, en este caso, sea expuesta pues delante de un mundo de personas, delante de compañeros, de sus familiares también, y es bastante lamentable pues que este es si se quiere, el más difundido. Sí, recordando a los televidentes, hoy estamos tratando acerca del bullying, pero más adelante, a medida que va transcurriendo el tiempo, Dios nos vaya ayudando, vamos a tratar muchos temas más. Así que no se pierda todos estos programas a partir de las 6:30 los días lunes, con sus repeticiones los días jueves a las 12:30. Yo veía una imagen, cuando investigaba acerca del tema, veía una imagen que decía: Dios, ¿por qué permites la violencia o el bullying? Pues, ¿por qué permites el bullying dentro de las escuelas? Y en la misma imagen Dios respondía: porque a mí me sacaron de las escuelas. Lamentablemente vemos, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, cuando en las escuelas era una normativa leer la palabra de Dios, orar antes de dar una clase en particular, pero cuando ya eso fue sacándose de las escuelas, vemos, por ejemplo, los casos que hay de alumnos que, cansados quizás de ser víctimas o son ya victimarios del bullying, actúan de manera terrible contra su compañero, matándole y tantas cosas. Ahora, ¿qué casos puntuales han ocurrido? Ha habido muchos, pero ¿qué casos puntuales han ocurrido en el mundo de bullying, pues, como tal? Bueno, fíjate, hay un caso específicamente cuando yo hice referencia al psicólogo Dan Olmos. Él le llamó poderosamente la situación cuando 3 jóvenes fueron muertos, 3 jóvenes estudiantes, pues, y eso para él fue algo alarmante, pues, que sí requería una atención inmediata. Nos encontramos también que en Inglaterra, una estudiante de 14 años, al ir a Australia por un intercambio estudiantil, cuando regresa 2 años después, su acento es un poco australiano y sus propios compañeros de su propia comunidad empezaron a burlarse, empezaron a humillarla, y eso llevó a que esta niña dejara una carta y al final se suicidó. Nos encontramos también en México, hubo un caso más reciente que creo que fue en el año 2012, donde un estudiante fue muerto en su propia aula de clase. Llegamos acá a Venezuela y aunque no tenemos unas estadísticas precisas en cuanto a la situación de bullying, el Centro Gumilla y la SECODAT en el año entre 2008 y 2009 hicieron unas encuestas y encontraron, en el caso de SECODAT, que el 40% de los estudiantes encuestados habían pues presenciado situaciones de violencia, situaciones de acoso de manera muy particular en las aulas. Fíjate, algo bien interesante cuando tú hablas con respecto a lo de las aulas de clase. Nosotros día a día como docentes vemos situaciones bastante desagradables y bastante alarmantes, pues. Como estudiantes que se caen a golpes, que en los comedores hacen guerras de comida. Eso lo vemos como violencia escolar. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia que existe entre violencia escolar y acoso escolar? ¿Por qué te hago la pregunta? Porque de repente hay personas que tienden a confundir estos 2 términos. Bueno, es necesario tener esto bien claro, ¿no? Muy claro, es muy buena la pregunta que haces, porque mucha gente confunde ambos términos y hay que tener bien presente que cuando hablamos de violencia, la violencia puede ser generalizada en un aula, en el colegio, por diferentes razones,
puede darse en un salón de clase cuando se agreden, cuando se lanzan cosas, cuando se tiran, cuando se burlan, pero eso no es de manera consecutiva, pues. Al hablar de acoso, si estamos haciendo referencia a cuando es un grupo específico, cuando un estudiante específico, y eso se da de manera reiterada por un tiempo prolongado, por un tiempo prolongado. Eso no es, o sea, tenemos que estar bien, saber diferenciar pues esas dos terminologías. El acoso es continuo, permanente, por más tiempo, y la violencia puede suceder una semana, puede de repente 15 días, cuando se extiende mucho, pero no se generaliza, pues, y ante una se hace un freno y no pasa de allí, pero el término pero el acoso escolar sí es persistente en un grupo, encaminado, como decía, a humillar, pues, a intimidar a las víctimas en este caso. Recordando que DC Diálogo Cristiano es nuestro correo electrónico, dcdialogocristiano@gmail.com. También tenemos DC Diálogo, también el Facebook lo pueden ubicar por facebook.com/DC Diálogo Cristiano. Los números de teléfono también que aparecerán en pantalla para que usted se siga comunicando. Déjeme decirle a una persona que esté padeciendo este terrible tema o este terrible caso, que usted es importante para Dios. No se crea que no se menosprecie, ni crea que usted vino o nació para sufrir eso. No, sino que usted es importante para Dios. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, ¿verdad? Como dice la palabra del Señor, a imagen y a semejanza del Señor, Dios lo dotó de capacidades, de cualidades para que pudiera vivir y existir aquí en la tierra. Y para todos somos importantes. Cuando Dios vino y murió en la cruz del Calvario, vino a morir por toda una comunidad, por todo el mundo entero, por todo aquel que había de nacer y los que también vivieron en aquel momento, para darnos vida y vida en abundancia. Es decir, que usted también puede obtener esa vida, pero sin embargo es necesario que tome partido de ello o la tome con sus manos para poder sentirla y vivirla como tal. Vemos que en México, sobre todo, es donde más se escucha el término de bullying como tal, o donde se escucha que suceden muchos casos allí, ¿verdad? Diríamos que entonces es el país que tiene las estadísticas más elevadas. Bueno, a nivel de América, sí, ciertamente empezó a llamar poderosamente la atención, y de hecho empezaron con diferentes programas en distintas televisoras, porque la situación llegó a un extremo bien alarmante, pues bien preocupante, donde se buscaba, oh, Dios mío, cuál es la raíz de esta situación, por qué, qué estaría pasando, pues, pero se han dado cuenta, lo que se han encargado de estos estudios es que en los hogares está pasando alguna situación donde numerosos estudiantes están siendo víctimas de abuso de diferentes formas, de maltratos, y eso lo han reflejado en las escuelas. Cuando unos padres no atienden a los niños, cuando unos padres por cuestiones de trabajo, donde no tienen el tiempo para atenderlo, eso de alguna forma el niño pues busca llamar la atención de una u otra. Y cuando hacías también referencia hace rato de los padres que ante alguna situación del niño les parece una gracia, los aupan, eso ayuda pues a reforzar esa autoestima, y de alguna manera cuando están en el colegio buscan como dominar o buscan liderar grupos. Y eso es la situación que se ha vivido en México, pues los casos de bullying han repercutido en toda la nación y se ha extendido, o sea, son muchísimos los casos fuera de aquellos que no salen a la luz pública. Exacto, precisamente eso es lo que comentaba la licenciada, que de repente en México, porque se ha hecho como un mayor seguimiento a esta situación, pero yo considero y he visto por internet en países donde han pasado situaciones bastante alarmantes relacionadas con el bullying. Entonces considero que México tiene la mayor cantidad o mayor estadística, precisamente porque allá se le ha hecho seguimiento. Considero que si acá en Venezuela se le hiciera el mismo seguimiento que se le hace en los otros países, también el índice sería elevado. Lo que pasa es que precisamente que las personas se cohíben, las víctimas se cohíben de comentar su situación, precisamente tal vez por miedo, por pena, por temor, de que están amenazados, y bueno, y considero que si realmente comunicaran la situación que está pasando en su vida, se pudiera controlar o darle un parado de una vez por todas esto.
Cierto, pero si nos vamos, si se hace, lo que sucede en Venezuela es que esto es, vamos a decir, como prácticamente nuevo como término, pues, como situación, como casos que están sucediendo. Si se empieza a investigar debidamente, nos vamos a encontrar que los casos son innumerables, pues. Veía hace cierto tiempo una situación vivida en el estado Táchira, donde era preocupante, pues, que estaban involucrados 3 estudiantes de los padres eran profesores y un niño estaba siendo víctima de acoso por parte de ellos. Cuando después de cansarse, después de tanta situación que había vivido, lo expresa ante sus padres, los padres van al colegio y hablan, y en acuerdo con el directivo, por no sé si por la situación de como los padres como profesores, se llegó a un acuerdo interno, pues. Y esto nos debe llamar poderosamente la atención, porque son situaciones que hay que atacar desde el primer momento para poder frenar y de muchas maneras eliminar ese flagelo que está azotando a nuestros estudiantes. Sí, bueno, lamentablemente se nos acaba el tiempo, de verdad pasó bastante rápido, pero todavía no hemos terminado con este tema. Les invitamos para un próximo programa donde estaremos dando una segunda parte del tema. Queremos hablar acerca de las causas, queremos hablar de las características que tienen estas personas y también aconsejarles cómo actuar en el caso de la persona ser acosado y cómo actuar en el caso de tener un niño acosador como tal. Recordándole la mensajería de texto a través de los números que aparecen en pantalla y a través de las redes sociales, el correo, el Facebook y el Twitter. Y tomando las palabras que dijo nuestro hermano Alejandro, realmente toda aquella persona que está pasando por una situación desagradable, porque es una situación bastante desagradable lo del bullying, Dios, sobre todas las cosas, Dios lo ama. El amor de Dios está sobre todas las cosas y está esperando solamente que tú abras tu corazón para que Él pueda entrar en tu vida y transformarte completamente. Un último mensaje por el día de hoy. Bueno, queridos televidentes, si usted está o su hijo está en una situación de peligro, un posible acoso, es importante que empiece a detectar algunos síntomas. Si el niño se aísla, si el niño evita de muchas maneras asistir al colegio, bien sea a la escuela o al liceo, si antes era se trataba muy bien, era alegre y ha observado como un cambio muy brusco, son síntomas de alarma, son síntomas que deben usted llamarle la atención y esté en contacto con los profesores, los docentes para alguna situación que se pueda estar presentando allí y enfrentarlo desde ese primer momento. Bueno, que el Señor le continúe bendiciendo. Los esperamos para un próximo programa, no se lo pierda, todavía falta mucha tela que cortar. Los esperamos, no se lo pierda, que el Señor les bendiga y el Señor les guarde grandemente. Recuerde, escríbenos, envíe su mensaje, estamos para atenderle, estamos para servirle. Que Dios le bendiga y Dios le guarde grande y poderosamente.